por medio de Zoom a la ingeniera Carla Rosero, experta en seguridad y gestión de riesgos. Ella nos va a hablar sobre la seguridad, la salud, el ambiente y bienestar en tiempos de crisis. Bienvenida, ingeniera Rosero, aquí a la 96.9. Qué gusto saludarles, un abrazo cordial a cada una de las personas que están conectadas a través de su medio convencional y de las redes sociales. Hoy por hoy, el Ecuador, pues, y ustedes acaban de manifestar, vive crisis, y una de ellas la crisis de seguridad. Sin embargo, siempre hay la oportunidad de generar una propuesta en el campo de la seguridad y salud, que es el campo que vamos a conversar el día de hoy. Ecuador tiene retos mayores, hoy por hoy Ecuador, luego de varios años, ya tiene un reglamento específico de seguridad y salud en el trabajo, que es el Decreto Ejecutivo 255 y el Acuerdo Ministerial 196, que ejecuta las políticas dentro de los centros de trabajo que deben ser aplicadas para generar centros de trabajo seguros y saludables. Pero la realidad es que no existe ni siquiera ley de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador. De hecho, el Decreto Ejecutivo 2393 era de los años 80. Este regía la política, los procedimientos, los protocolos, la gestión, la estructura que tenían que tener los centros de trabajo dentro, evidentemente, de su estructura para proteger a los trabajadores frente a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Creo que hay retos mayores y ese reto se suma a una lógica de la Constitución, que es la protección a la vida, el derecho a la salud. Miren que hoy por hoy Ecuador está con cifras que bordean el 7%, pareciera pequeño, pero no es así, el 7% en crecimiento poblacional en el Ecuador. Va creciendo el tema, por ejemplo, de ansiedad, que convoca a jóvenes y niños pues a atentar contra su propia vida. Estamos hablando que la seguridad tiene un frente que es la protección frente a estos eventos, a la gestión de riesgos, que con lo que iniciaron ustedes presentándome, pero hay el otro reto mayor, que es la salud. Y la salud, la Organización Mundial de la Salud nos dice que no solo es que usted esté sano físicamente. Hoy por hoy, uno de los retos grandes que tienen todos los países a nivel mundial es la salud mental. Y la salud mental enfocada en un enfoque integral. Estamos hablando protección física, salud mental, salud en el entorno de trabajo y salud ambiental. Creo que esos son los retos mayores, en la integrabilidad de la salud en estos frentes, la protección integral a la vida, y por el otro lado, yo les indicaba que hay a la mente una política de seguridad y salud en el trabajo. Se ha dado pasos con decretos, acuerdos ministeriales, pero no puede ser posible que Ecuador no tenga una ley de seguridad y salud en el trabajo. Creo que esos son retos mayores. Y por último, un reto y no menos importante, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, e incluso los nuevos retos que hoy por hoy vive por el teletrabajo, por lo que fue post-COVID, pues nos manda un reto mayor. Y el reto mayor se llama gestión preventiva en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de estos retos hay 3 aristas que son importantes, que es el tema de capacitación, el tema preventivo en protocolos, programas. Yo estuve en las mesas técnicas donde se impulsó, por ejemplo, el protocolo de no discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia en los centros de trabajo. Pero son pasos pequeños frente a los retos mayores, que es la protección integral. Creo que por ahí quería iniciar esta entrevista para que tengamos una visión global de lo que es el tema de la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad integral enfocada a los frentes de protección de la salud en todos estos frentes que acabo de comentar. Ingeniera, y justamente como hay pequeñas y medianas y grandes empresas, no solamente las instituciones públicas, que todas deben estar preocupadas por este tema de la seguridad integral dentro del trabajo, la salud también, como usted decía, mental, y la salud física, obviamente, porque a veces hay accidentes laborales, todo lo demás. Y como dicen algunos expertos, y usted lo ha mencionado aquí como experta también, que lo mejor es la prevención.
¿qué acciones, porque como todavía no tenemos una ley, una normativa al respecto, qué acciones se pueden hacer dentro del sector privado, para quienes nos escuchan, de una manera preventiva del tema de seguridad, salud, las acciones básicas que usted considera que debe tener alguien en una institución, ya sea pública o privada, para poder prevenir el tema de seguridad y el tema de salud? Muy bien. El primer frente importante es que los centros de trabajo involucrados con sus trabajadores, es decir, empleador y trabajador, tengan en consideración que la seguridad y salud tiene que estar transversalmente caminando en sus planes estratégicos de la estructura. Como auditora ISO 45000, yo empujo mucho que los centros de trabajo vayan hacia los sistemas de gestión. Eso es un punto importantísimo, tener una política interna de seguridad y salud, y esta va ligada a un reglamento específico. Punto 2. A través de esta estructura, de este reglamento, se normalizan, ¿no es cierto?, las acciones que van a llevar los médicos ocupacionales, los técnicos en prevención de riesgos, la estructura interna de seguridad y salud en el trabajo. El punto 2 es importantísimo, tener un plan específico de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de la ISO, por ejemplo, nos convoca a tener 3 aristas que son importantes. Primero, un campo de acción en capacitación. El trabajador debe conocer que está expuesto. Por ejemplo, si está trabajando en el sector minero, áridos y petros, hay sílice, hay una gran exposición y tú lo decías, una probabilidad, una presunción futura si no se hace gestión preventiva de una silicosis, de una enfermedad neumoconiótica. Entonces es importante el campo de capacitación para que el trabajador sepa cómo actuar. Segunda cosa importante, ya el campo preventivo, es decir, los centros de trabajo, cumpliendo un mecanismo de gestión preventiva, tienen que identificar los peligros a los cuales está expuesto el trabajador. Tienen que evaluar y medir los riesgos de exposición y definir las medidas preventivas y acciones correctivas para evitarlo. Esto es un trabajo técnico, no es un trabajo del trabajador, valga la redundancia, sino es una gestión específicamente de un equipo. Por tanto, la tercera parte importante, y mira que cumpliendo un acuerdo ministerial, que es el Acuerdo Ministerial 196, que está corriendo este 2024, que norma las obligaciones en los centros de trabajo, y ahí viene el punto 3, tener una estructura. Si bien es cierto, y es muy lastimoso, no todas las empresas han cumplido con estos procesos de gestión preventiva, de ejecución de capacitación, protocolos y programas, hay obligaciones mínimas que tienen los centros de trabajo. Y no hay que verlas como a un tema punitivo, porque yo te decía que los centros de trabajo, y esto es una lógica, yo he trabajado con algunos proyectos nacionales e internacionales en este campo, se ha reflejado que los centros de trabajo que más empujan la seguridad y salud tiene mucho más resultado en tema de resultados operativos, en las áreas específicas del desarrollo, resultados a nivel económico, cuando el trabajador está protegido. No es inversamente proporcional como a veces podemos pensar que son las inversiones que se hacen en seguridad y salud. Entonces la tercera parte es de cumplimiento obligatorio. Es decir, hoy por hoy Ecuador tiene un acuerdo ministerial basado en el Decreto Ejecutivo 255 que rige 2 cosas. Las empresas en centros de trabajo, estoy hablando personas naturales, personas jurídicas, instituciones públicas y empresas privadas, tienen que cumplir con una organización mínima. ¿Qué quiere decir? ¿Qué profesional médico y qué profesional técnico debe involucrarse y hacer la ejecución de seguridad y salud? Porque no es algo que se puede hacer a través del trabajador o empleador. Y ahí viene la lógica del riesgo. Hoy por hoy, la obligación de tener un técnico, un monitor que se llama hoy, un técnico o un médico, está basado en el número de trabajadores y también en el riesgo. Es decir, si la empresa tiene riesgo bajo, medio o alto. ¿Cuál es el número de Ojo, y aquí ahí? Importante lo que comunicar a las empresas. Las empresas no están enteradas. En mayo de este año salió el decreto 255 derogando un decreto ejecutivo, un reglamento, y las obligaciones. Y las obligaciones corren desde un trabajador. Es decir, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Una empresa que, por ejemplo, puede estar en servicios, que puede ser un bufete de abogados o una empresa de servicios contables, que tenga de 1 a 10 trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Bajo el nuevo decreto y acuerdo ministerial va a tener que en su estructura que componerla de un monitor
que es una persona dentro de la empresa que va a tener que recibir una capacitación. Hoy por hoy el ente que está regulando esto es el SECAP. Luego se estará revisando. Yo he estado en las mesas técnicas justamente donde se ha estado trabajando esto, ¿no? Entonces, mira, importante esto, te escucho. Sí, ingeniera, ¿cuál es el número de trabajadores que obliga, a partir de cuántos números de trabajadores obliga a tener esta estructura como lo que usted manifestaba? Va desde uno. Okay. Te damos un ejemplo sencillo y para que el ciudadano y la persona que está conectada lo tenga más claro. Si tú tienes de 1 a 10, digamos que tienen 8. 8 trabajadores puede tener una empresa de servicios o puede tener, por ejemplo, un operador de alto riesgo en el sector petrolero, ¿cierto? Uno de energización, ¿ya? Los riesgos no son los mismos, ¿no? Porque el uno, estamos hablando de bajo riesgo o medio riesgo, depende de la actividad, pero cuando estoy hablando de energía eléctrica, estoy hablando ya de alto riesgo. Mira lo que es importante y qué bueno estos espacios donde los ciudadanos pueden informarse. La empresa de bajo riesgo, la empresa buffet o la empresa de servicios, al tener 8 trabajadores ya está obligado a tener un monitor, no un técnico especializado como nosotros, que nos especializamos en cuarto nivel, en ciertos puntos específicos, pero ese monitor sí tiene que cumplir gestión dentro del centro de trabajo y tiene que estar capacitado. El médico, independientemente del número, sea esta de 8 o la otra empresa de servicios petroleros de 8, ambas van a tener que tener un médico con ciertas funciones igual. La diferencia con esta empresa de más riesgo, estoy hablando de energización eléctrica, de exposición con energía eléctrica, es ella no va a poder tener un monitor, ella tiene que tener un técnico. Hoy por hoy las empresas tienen la opción de contratar externamente estos técnicos, se llama asesores externos, ¿no? Pero estos asesores externos deben estar cumpliendo ciertos parámetros que pide el Ministerio de Trabajo hoy por hoy a los técnicos, a los monitores y a los expertos externos que pueden llevar la seguridad y salud. Y para tener un experto técnico, ¿cuánta es la cantidad de funcionarios, de colaboradores que debe tener la? Muy bien, depende del riesgo, como te comentaba, porque puede ser una empresa pequeñita, el ejemplo que te decía, esta empresa de servicios petroleros, pero puede ser que sea de alto riesgo. Al ser de alto riesgo, ya me obliga la normativa actual. Recuerden ustedes que están conectados a través del medio de la 96.9, se llama Acuerdo Ministerial 196. Si yo no cumplo con estas obligaciones, evidentemente hay un tema de multas, hay un tema de controles o inspecciones, pero más allá de ello, miren, yo creo que hay que comprometerse con la seguridad y salud en el trabajo. La cantidad de accidentes y enfermedades profesionales o enfocadas a la actividad laboral son alarmantes en Ecuador. El problema es que no tenemos registros, porque no todo mundo registra o hace los avisos de accidente, ¿no es cierto? Ahí nosotros le llamamos los subregistros. Pero independientemente de ello, la causalidad de enfermedades futuras, por ejemplo, o de accidentes es bastante alta en Ecuador, sobre todo en trabajos de alto riesgo. ¿Cuáles son trabajos de alto riesgo? Mineros, el trabajo en confinado, el trabajo con energía eléctrica, el trabajo en caliente, el trabajo en altura, por ejemplo. Hay mucha accidentabilidad en Ecuador por caídas a distinto nivel. Entonces, y ahí tu pregunta es importante, porque mucha gente decía, no, pero si yo soy una empresa que, por ejemplo, limpia vidrios, tiene mis trabajadores y solo tengo 8 trabajadores, pero te das cuenta la gravedad. Nosotros hablamos de la evaluación de riesgo, o sea, probabilidad por consecuencia. ¿Qué tan probable es que de esos 8, los 6, por ejemplo, pueden ser los trabajadores que solo limpia vidrios? Hay una alta probabilidad, si yo no hago un buen trabajo de gestión, de que algún momento pueda tener un incidente o accidente con estos trabajadores en altura, pese a que la empresa solo tiene 8 trabajadores. Entonces, creo que esos temas técnicos y estos temas de medidas preventivas son importantes para que, primero, el empleador no tenga luego responsabilidades patronales, no tenga temas civiles. Incluso hay empresas que, debido a la gravedad, puede ser que una persona se muera. Puede ser que una persona tenga una incapacidad permanente total. Son restricciones ya que pueden incluso mermar la operatividad de la empresa. Y la vida es lo más importante, ¿no? No debería haber ningún trabajador que tenga un incidente o un accidente. En el Ecuador existe el Seguro General de Riesgos del Trabajo, por ejemplo, y que rige justamente, o su función dentro del campo de seguros es brindar las prestaciones de seguros cuando una persona se accidenta o se enferma, pero mucha gente no lo conoce. Mucha gente no conoce que existe un Seguro General de Riesgos del Trabajo
y sigue pensando que solo existe el seguro general familiar, aquel que yo lo uso porque tuve un inconveniente, una intoxicación o hubo un choque, por ejemplo. Me refiero en no actividad laboral, ¿no? Entonces, mira, esas cosas, y por eso les decía, el momento que ya Ecuador vaya a este nivel que nos pide la Organización Internacional del Trabajo, de que haya un sistema de gestión integral, que haya una política que hoy por hoy en el decreto 255 se trata de impulsar. Sin embargo, esa política debe ser transversalmente en toda actividad. Y aparte de ello, la Organización Internacional del Trabajo nos manda a trabajar sobre trabajos penosos, trabajos que pueden ser insalubres, trabajos de alto riesgo, que en Ecuador se sigue contratando sin las medidas necesarias. No todas las empresas, porque hay empresas que son muy serias que cumplen, pero los trabajadores están expuestos a este tipo de trabajo sin ninguna protección. Creo que hay retos mayores, les decía, y uno de ellos es esta consolidación de una ley, esta consolidación de una política. Incluso, mira que Colombia tiene institutos que hacen investigación en el campo de la seguridad y salud, ergonomía, psicosociología aplicada, higiene industrial. En Ecuador no existe esa estructura, ¿no es cierto?, de profesionales que hagan investigación en Ecuador. Dime, ingeniera, encantada. Al respecto, encantada. Le saluda Gustavo Espinosa, 7:20 de la mañana, 7:20 de la mañana, estamos conversando con la ingeniera Carla Rosero acerca de seguridad y salud en el trabajo, un tema muy importante, pero un poquito más adelante quiero recurrir también a su ingeniería de la Politécnica del Ejército acerca de electrónica y en su especialidad de telecomunicaciones, porque eso también nos falta mucho en el Ecuador. Yo me atrevo a decir con respecto al tema que estamos tratando, al tema central, que el principal incumplidor de ese acuerdo ministerial que usted hace mención de seguridad en el trabajo, de contratar sociólogos, de contratar médicos y técnicos en las diversas materias para dotar de seguridad al sector laboral en nuestro país, es el mismo sector público. Me atrevo a decir, no sé si me equivoco, corríjame usted. Ok, los sectores públicos y privados son los llamados a cumplir con la normativa. En la UNA, como no existe ley, y es interesante tu pregunta, porque a veces uno dice, ¿y dónde me amparo? ¿No? Kelsianamente, ¿no? Entonces, en la Constitución se habla de la protección, sea público o privado, estamos hablando de protección de la vida, protección a la salud. En acuerdos ministeriales, en acuerdos internacionales tenemos, por ejemplo, el de la Comunidad Andina, que se llama el 584, que rige la estructura, ojo, sea público o privado. Viene la ley y no tenemos una ley orgánica, ¿no es cierto? Pero mira, está la ley del servidor público y está el Código de Trabajo. Y en ambos se promulga justamente la necesidad que ese centro de trabajo proteja al trabajador cumpliendo constitucionalmente lo que manda la ley. Y la ley manda protección a la vida, espacios seguros, gestión de riesgo. Eso es importante y usted lo comentó, ¿no? Y yo soy especialista en safety y security. Safety ligada a la seguridad y salud y security ligada al tema de seguridad tecnológica, seguridad integral, seguridad ciudadana, seguridad pública, o sea, protección contra eventos intencionalmente deliberados. Vamos allá y vamos acá. La ley entonces ya, sea servidor público o trabajador, tiene el derecho a estar protegido, que no se den accidentes de trabajo, que haya toda la gestión, no hay riesgo cero. Evidentemente siempre hay una probabilidad, ¿no es cierto? Pero esos sucesos imprevistos y repentinos, así los llama la ley, no deberían darse ni en un trabajador del sector privado ni en un servidor público. Y está en la ley, independientemente de que no haya ley de seguridad de salud en el trabajo. Y más allá de ello, vamos un poquito más allá. El decreto ejecutivo 255, que es el que rige como ya un decreto ejecutivo, ya no de la asamblea, ya no una ley, también me llama, sea servidor público o servidor privado, a cumplirla. ¿Qué índices se tiene? Normalmente en el servicio público, como hay la necesidad de contratación interna, tengo el talento humano. El problema a veces en el sector privado, no había esa contratación del sector de los técnicos y profesionales. Hoy por hoy, con este decreto, es como que se estandariza y hay obviamente una mayor necesidad de contratación. Además que el sector privado tiene certificaciones internacionales, entonces también está dentro de un amparo de una norma internacional, así como se lo manifiesta. Así es. Pero el sector público, empezando por el tema
por decirlo así rápido, no hay presupuesto para matricular los vehículos del sector público. Entonces, si el vehículo no es matriculado, no es revisado. Los funcionarios del sector público se están transportando en un parque automotor en general, ¿no? Toda generalización tiene sus excepciones, pero se está transportando en un parque automotor que no le brinda garantías. En cualquier momento puede suceder un accidente en una vía. Si tú comentas, eso se llaman condiciones inseguras o subestándar y actos inseguros. Y usted acaba de dar un punto importante. ¿Qué pasa si yo como empleador, sea público o privado, por ejemplo, no hago un mantenimiento de los vehículos? Y mucha gente que yo asesoro algunas empresas me pregunta, oye Carla, ¿puede generarse un accidente de trabajo en itinerario? Pues sí, lo acaba de manifestar. Yo tengo que proteger al trabajador dentro del centro, en tránsito, en itinerario y en misión y comisión. Y es verdad, muchas veces yo, por ejemplo, en el campo ya de la mecánica propia de los vehículos, del mantenimiento preventivo que deben recibir y no recibieron, y de repente tiene o da una causalidad, esto se llama causa-efecto y se suscita un accidente. Y puede darse en sector público o sector privado. ¿Qué pasa si hay un accidente? Y es en horario de trabajo, y es en ruta específicamente controlada, pues sí, se puede calificar y puede darse un aviso de accidente de trabajo. Y usted lo decía, lo importante, muchas veces, y es real, muchas veces cuando yo tengo presupuestos y estoy ajustado en ellos, una de las áreas que se ejecute y es penoso es la seguridad y salud en el trabajo. Es una de las áreas que digo, bueno, ya no dotaremos de PP, dotaremos a veces lo mínimo y a veces todas las áreas lo requieren. Y ese reto que tenemos los profesionales es bastante complejo. A veces dimensionar tu plan de seguridad, que se lo hace anualmente, si no tengo el presupuesto necesario para hacer adquisiciones básicas, entre ellos los equipos de protección. Le absorbes a ese rubro el presupuesto. Así es. Entonces, dígame. Sí, el tiempo se nos ha ido volando, pero yo quiero volverla a invitar. Es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio y muy importante, la verdad. Sí, y volverle a invitar sobre su ingeniería en electrónica, porque Encantada. Aquí siempre hablamos de que falta digitalizar mucho en nuestro país. Por ejemplo, la función judicial. Siguen llegando los escritos impresos, siguen llegando las demandas impresas, las contestaciones de demandas impresas, y no hay capacidad para albergar toda esa información en un gran disco duro, se podría decir. Entonces ese tema también yo quisiera abarcarlo con usted en alguna próxima ocasión. Y encantada. Este del que hemos estado hablando, porque usted tiene mucho conocimiento, su currículum es muy amplio, y si alguna vez ¿usted reside aquí en Guayaquil? No, yo resido en Quito, pero por mi gestión trabajo mucho a nivel nacional. Le comento. Si viene a Guayaquil alguna vez, la esperamos en la cabina. Encantada, ahí estaré. Mi ingeniería base, soy ingeniera en el sector eléctrico electrónico. Creo que es un tema importante de trabajar. Formo parte del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Fui presidenta de la Sociedad de Ingenieros en la zona norte, así que encantada. Pero me especialicé ya en cuarto nivel y en mi tema doctoral en el tema de protección y seguridad. Pero sí, encantada. Hoy el tema tema eléctrico y el tema de telecomunicaciones son temas que son de importancia ciudadana, y ustedes como medio, pues, y qué bueno que tomen esos temas que a veces no se los da a conocer a los ciudadanos. Es que son temas de fondo, no son noticias. La prevención, lamentablemente, ingeniera, no es noticia. Y prepárese si viene a Guayaquil y nos visita para que por favor, encantada, ahí estaré. Un abrazo cordial y muchas gracias por su gentil invitación. Muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos una nota